Yom Kippur, los que acumulan riquezas para el día del juicio. Este, este pequeño estudio lo tomo de la carta de Santiago, solo los primeros versículos, algunos versículos vamos a tomar para tomar como referencia lo que nosotros en un momento dado pudiéramos considerar o debemos considerar acerca de las riquezas. Con frecuencia vemos que las escrituras hablan de las personas que han acumulado riquezas y podríamos citar muchos ejemplos, pero podríamos preguntarnos si está mal que alguien durante su vida haya acumulado riquezas. La respuesta es depende de cómo haya acumulado las riquezas esa persona, en primer lugar. Y por otro lado, también es importante la forma en que esas riquezas, ¿sí? Eh, o esas personas administran más bien esas riquezas que van acumulando en sus vidas. Son dos aspectos importantes para poder entender correctamente el contexto de los diversos pasajes de las escrituras en donde se habla de las riquezas. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque Yeshua mismo habla de este tema en reiteradas ocasiones y habla precisamente del día en que el Señor hará una separación entre unos y otros. Él incluso contó una historia, la historia de Lázaro y el rico, que habla precisamente de este tema. Es obvio que si una persona ha adquirido riquezas a través de comportamientos fraudulentos, pues esa persona delante de Dios es rechazada y será rechazada. Sin embargo, en ninguna parte de las escrituras podemos ver que Dios esté disgustado con quien ha acumulado riquezas a través, pues, de su esfuerzo, de su trabajo. De hecho, vemos varios ejemplos de personas que han adquirido riquezas a través de comportamientos que reflejaron la obediencia a los mandamientos del Señor. Y en consecuencia, esas riquezas fueron usadas incluso para honrar su nombre. Entonces, algunas personas quizás se equivocan al catalogar a las personas que tienen riquezas de pecadoras, pero solo atendiendo a determinados versículos de la escritura, de la Biblia, pero sin considerar el contexto de todo el capítulo y sin considerar otros pasajes que hablan del tema y para entender este aspecto tan importante que será tomado en cuenta en el día del juicio final. Vamos a considerar algunos pasajes de las Escrituras tomando como base principal la carta de Santiago, que su nombre original es Jacob o Jacobo, como se traduce en el libro de los Hechos, que el nombre original es Jacob. Así es de que acompáñenme por favor al capítulo 5 de la carta de Santiago, capítulo 5 desde el verso 1. Y dice Santiago, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es, este capítulo empieza muy fuerte, con palabras muy fuertes. Jacob se dirige a los ricos de forma general, primeramente, aunque más adelante especifica a qué tipo de ricos él dirige este mensaje, estas palabras. Y este capítulo inicia con esta expresión de lamento por las cosas que vendrán para sus vidas a este tipo de ricos, a este tipo de personas que se han enriquecido de cierta forma. Y dice, llorad y aullad. Estas dos palabras significan gritar de dolor, literalmente, lamentar al grado de gritar del dolor con gemidos. Y estos gemidos, pues tienen que ver con un sufrimiento físico. De modo que Jacob advierte que para este tipo de ricos habrá sufrimiento espiritual, pero también sufrimiento físico. La palabra miserias
que vemos en este versículo es la palabra griega talaiporia, que se traduce como calamidad y se traduce como desventura. Es decir, Jacob está advirtiendo que este tipo de personas sufrían muchas dificultades. Todas estas cosas que estarán ligadas a las riquezas de esas personas. Fíjense bien, todos estos sufrimientos, estas aflicciones, ¿sí? Van a estar ligadas a las riquezas de estas personas, pero por la forma en que las habrán adquirido. Dice el verso 2: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. La palabra podrida, que implica por sí misma, pues algo que perece, algo que se echa a perder, sí, que no perdura, como la comida, que después de un tiempo se echa a perder y se pudre, huele mal. Jacob así describe a las riquezas de este tipo de personas que, como lo hemos dicho, no se refiere a a todos los ricos. No está hablando de todos los ricos. Y mucha gente se equivoca y solamente lee algunas porciones de estos pasajes y generalizan. Y entonces llegan al absurdo de considerar que está mal esforzarse por el trabajo. Eso no es correcto. ¿Sí? Y piensan que todas las personas que tienen riquezas, pues son pecadores, ¿no? Eso no es verdad. Todo lo contrario. Todo lo contrario a las promesas que tienen que ver con el reino, porque esas riquezas, las riquezas mal habidas, van a perecer. No van a permanecer de ninguna manera. Dice Mateo capítulo 6, verso 19. Dijo el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El libro de Apocalipsis nos anuncia la destrucción total de las riquezas de este mundo, tal cual. Así es de que podemos advertir que Dios no está en contra de las riquezas, sino en la forma, está en contra de la forma en que se adquieren esas riquezas, buscando el beneficio propio, pero al mismo tiempo perjudicando a otras personas. Y en consecuencia, Dios está en contra de que pongamos nuestro corazón en las riquezas de este mundo antes que en las riquezas del reino. Está mal que te esfuerces en tu trabajo de forma decente y que en un momento dado por tu trabajo llegues a tener riqueza. No está mal, porque Dios no está en contra de eso. Siempre y cuando no pongas ese esfuerzo y tu trabajo y el dinero y todo lo que tú anhelas antes que las cosas del Señor. Ese es el tema. Habla de las ropas caras. Las ropas caras pueden ser compradas por el fruto de tu trabajo, un trabajo duro, claro que sí. Sin embargo, ese trabajo duro, sí, las personas esforzadas por su trabajo, si en un momento dado lo han hecho, han trabajado, se han esforzado, pero lo han defraudado, si han buscado un beneficio en agravio de los derechos de alguien más, pues han acumulado riquezas que sí rechaza a Dios. Ese tipo de riquezas sí las rechaza el Señor. Bajo esta hipótesis, resulta relevante que el concepto de riqueza no necesariamente implica tener mucho, o incluso no necesariamente implica ser millonario, por decir algo, sino que depende del contexto, de la perspectiva de cada persona. Por ejemplo, para algunas personas,
llegar a tener una casa propia, pues, puede representar riqueza. Mientras que para otras personas, perseguir riqueza está representada por llegar a tener muchas casas. Eso significa que Dios va a juzgar a los que han hecho riquezas transgrediendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en estos dos ejemplos vemos una diferencia. ¿Y cuál es el pecado? ¿Dónde tú puedes ver el pecado? Uno de los 10 mandamientos que dio el Señor, de las 10 declaraciones, habla precisamente de este tema. El Señor nos ordena evitar, ¿sí? Evitar anhelar desmedidamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto finalmente corrompe tu corazón. Entonces Dios juzgará a los que han hecho riquezas transgrediendo los mandamientos de Dios, que quizás habrán trabajado duro, pero lo hicieron defraudando, abusando del derecho de otros, engañando a las personas. Dice el verso 3: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. ¿Se dan cuenta de qué está hablando? Jacob nos está hablando del día del juicio, justo el momento en que todos daremos cuenta delante del Señor. Dice, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. La palabra enmohecidos en el griego es la palabra katio y se traduce como oxidar y se traduce como corroer. Y dice que sus propias riquezas van a testificar contra esas personas en el día del juicio. Y esa riqueza devorará sus carnes como fuego. Bueno, en ocasiones el fuego en las escrituras representa purificación, pero en otras ocasiones el fuego representa juicio. Y en este caso, el contexto de esta palabra, de esas palabras de Jacob, es respecto al día del juicio final. Y enseguida, Jacob confirma lo que dichas personas habrán acumulado para los últimos días. Fíjate bien, dice el verso 3, dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. De acuerdo al libro de Apocalipsis, Dios hará desaparecer la riqueza y todas las riquezas de todas estas personas que hayan acumulado en contra de la voluntad de Dios, transgrediendo sus mandamientos a través del pecado. Esas riquezas testificarán en contra de ellos mismos en el día del juicio. Mientras que aquellas personas que han trabajado duro y que se han esforzado en su trabajo, sin haber adquirido sus riquezas a través del fraude o del engaño, bueno, sino que hayan observado los principios de honradez y de temor de Dios. Entonces, el Señor será alabado por todas estas personas que tienen riquezas porque pueden utilizar incluso los recursos, ¿sí?, que Dios les ha permitido tener para su gloria, para darle honra, para beneficiar a los pobres, en fin. Así sé que cuando Jacob habla de los ricos en este pasaje, pues es claro que no se refiere a todos los ricos, así nada más. Porque enseguida la escritura nos confirma que esas personas de las que está hablando Jacob, han recibido sus riquezas mediante acciones injustas en agravio de otras y confirma, ¿sí?, que por el clamor de estas personas han trabajado duro y que viven bajo los mandamientos de Dios. Fíjense bien lo que dice el verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros.
que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagado por vosotros. Aquí ya está, ya es más específico. Aquí Jacob está hablando de aquellas personas que se han beneficiado por el trabajo de otras personas, ya sea de cualquier tipo. Digo, en aquel entonces no, lo más común era el trabajo del campo, pero hoy en día aplica para cualquier ocasión en que tú contratas los servicios de alguien, está trabajando para ti, te beneficias por el servicio que estás recibiendo a través de esta persona, pero no cumples con su pago o retienes su pago. Estás siendo injusto. O en un momento dado no le da lo que le corresponde. En este pasaje se acentúa ya la característica del tipo de personas que han acumulado riquezas y de qué manera. Porque aquí se describe a aquellos que han trabajado para ellos y que injustamente han retenido o ilegalmente lo que legalmente les correspondía a estas personas, a estos trabajadores, por el trabajo que han desempeñado. Este tipo de ricos defraudaron o defraudan y retuvieron un momento estas ganancias de estos que se han esforzado por llevar el sustento a sus casas. Jacob está hablando de este tipo de acumuladores de riquezas que se han hecho ricos a costa de los engaños y a costa del sufrimiento de otras personas. Y estos que han sido defraudados y engañados claman. Entonces, Jacob está hablando muy claramente de estos que han acumulado riquezas, pero de esta forma, no de aquellos que de alguna manera se han esforzado por su trabajo. Continúa el verso 4 y dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Pues claro, ¿por qué crees? Precisamente porque Dios es el protector de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Jacob, en este capítulo, nos remite al día del juicio y es justo lo que conmemoramos en Yom Kippur, como el día de la expiación, el día en el que esperamos recibir el perdón para eternidad. Porque si bien el sacrificio de Yeshua proveyó el perdón de nuestros pecados, este perdón fue otorgado para que a partir de que lo recibimos, continuemos, sigamos a aquel que nos expió. De tal manera que seamos conscientes de que ya era el día de un juicio final y que anhelamos recibir el reino, mientras que otros van a ser objeto del lago de fuego eterno. Entonces, recordemos nosotros lo que ya estudiamos en Levítico capítulo 16. Todo este ritual con infinidad de simbolismos que ya hemos analizado y que hablan precisamente de este día, de Yom Kippur, un día solemne de gran importancia para todo el pueblo y por lo cual hay una gran razón que ya hemos analizado y hemos entendido por qué el mandamiento ordena afligir nuestras almas. Entonces resulta muy importante hablar del día del juicio porque uno de los propósitos del día del juicio de Dios, es poner las cosas en orden. De acuerdo a la cronología de la que ya hemos hablado, el día del juicio tiene como propósito poner las cosas en orden, es decir, que el día del juicio tiene como propósito la restauración de todas las cosas. Y este es el mensaje central del libro de Apocalipsis, cuando nos dice que el trono de Dios que está en el cielo vendrá a la tierra en el reino milenial, bajo el reinado del Mesías. Esa es la restauración de todas las cosas. Verso 5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día
de matarse. Eso está terrible, está terrible. Recordemos que en la historia que cuenta Yeshua, en la historia de Lázaro y el rico, ¿qué es lo que le dice Abraham al rico? Tú tuviste tus bienes en vida, tomaste decisiones, mientras que Lázaro tuvo sufrimientos. Entonces, dice aquí, habéis vivido en deleites. Si recuerdan la historia, cómo dijo Yeshua acerca de este rico, que hacía grandes banquetes y efectivamente gastaba el dinero de forma criminal, cuando pudo haber utilizado esos recursos para hacer el bien a mucha gente, incluyendo, por supuesto, a Lázaro. Jacob sigue hablando de las malas acciones de aquellas personas que se enriquecieron a costa de sus empleados jornaleros. Sí, a esos ricos no les importó que no tuvieran lo necesario para sustentar sus necesidades, estas personas. Y en lugar de cumplir en justicia, ellos mismos se autocomplacieron con las riquezas terrenales, lujos y deleites. Fue a costa del dolor y del sufrimiento de otros que pudieron darse una vida de lujos y placeres. Esto es lo que en un momento dado estas riquezas van a testificar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque habrán vivido en deleites sobre la tierra, pero de forma disoluta, de forma desproporcionada. Y dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Terrible. ¿Qué es lo que hace la gente con un becerro cuando se le engorda? ¿Por qué se le engorda? Porque su gordura va a servir de alimento en el día de la matanza. Esto es terrible, porque lo que dice Jacob es que todas esas personas que viven transgrediendo los principios de santidad, explotando y defraudando a otros para que ellos tengan lujos, riquezas materiales. Jacob dice que Dios permite todo esto temporalmente, por un tiempo. Deja que hagan todo eso, como esperando a engordar al becerro para el día de la matanza. ¿Y cuál es ese día de la matanza? Pues lo viene describiendo Jacob, el día del juicio. El día en que todas estas acciones van a testificar en contra de ellos mismos. Dice el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Esto significa que este grupo específico de ricos están usando sus recursos para condenar al justo, y dice que el justo no les opone resistencia a los ricos. Acabamos de hablar hace un momento de la persecución, ¿verdad? De la persecución en contra de los seguidores de Yeshua, que justamente inició desde aquel entonces. Y aquí Jacob está escribiendo en esta carta esto que estaba sucediendo desde entonces y continúa sucediendo hasta nuestros días y continuará sucediendo hasta el día del arrebatamiento, en donde todos estos que dice, como dice aquí Jacob, y no ponen resistencia, serán arrebatados. Todo esto tendrá un fin, serán arrebatados. Ya no sufrirán más la persecución de todos estos. Continuará la persecución, sí, pero en contra de todos aquellos que hayan sido dejados. Entonces, es importante que nosotros entendamos este aspecto cuando dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Aquí Jacob está hablando del tiempo en que ya comenzó la persecución desde entonces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este grupo específico de ricos están usando sus recursos para condenar, no para apoyar ni ayudar a los pobres, sino para condenar a los justos.
Y dice que el justo no les opone resistencia a los ricos, no están en contra de ellos, pero al ser justos, los condenan, los ejecutan porque no les gusta la justicia. Es decir, rechazan el carácter de Dios, porque una de las características, uno de los aspectos del carácter de Dios, pues es precisamente la justicia. Esto es lo que hacen los ricos de los que habla Jacob. Dice el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Vemos que Santiago, aquí Jacob, se refiere al día del Señor, que en el contexto de este capítulo se está refiriendo al día en que seremos removidos por el Señor. Este es uno de los aspectos que causa confusión, ya lo habíamos hablado anteriormente, porque no está hablando del día de la venida del Señor, de Yeshua, después de la ira, sino está hablando de en este momento, en el contexto del que es el día en que seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, está hablando del momento en que dejaremos de sufrir la persecución, ¿sí? Y seremos arrebatados para el Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Es lo mismo, el mismo consejo, lo mismo que le pide Pablo a los tesalonicenses cuando les dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Se lo dice igual, pero está hablando del día del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4:17, recordamos esto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la razón por la que no nos preocupamos por el juicio de la ira de Dios, ¿no? O sea, sí hay que conocerlo, hay que entenderlo, por supuesto que sí es importante, pero no nos no nos preocupamos porque va como si estuviéramos para recibirlo, porque se nos ha prometido removernos de todo eso. Dios podría mantenernos aquí, por supuesto que sí, podría mantenernos en medio de su ira, pero no lo va a hacer. Ha decidido no hacerlo, sino que se llevará a los verdaderos creyentes, pero a los creyentes, a los no creyentes, a los que no le recibieron, los dejará recibir la ira, su ira, de la misma manera que hizo en Egipto con todos los que no creyeron. Y continúa el verso 7, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador siembra y cuida la siembra, brinda cuidados, pero tiene que esperar la cosecha. Tiene que esperar a que esté lista la cosecha porque lleva tiempo. Y en este ejemplo, el Señor, Yeshua es el labrador. Y los creyentes, los verdaderos creyentes son el fruto precioso que espera. Así es de que el labrador tiene que esperar para cosechar este fruto precioso. Yeshua está esperando a que los verdaderos creyentes sean manifestados después de haber recibido las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Las cosechas no alcanzan su plenitud hasta que reciban las últimas lluvias. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que la palabra de Dios nos indica que hasta que se complete este proceso, hasta que no se complete, no se establecerá el reino como consecuencia de la puesta en orden del juicio de Dios. La restauración de todas las cosas. Verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Jacob nos proporciona una señal profética en este pasaje. Nos dice que cuando veamos a los ricos que defraudan
y engañan. Cuando veamos a personas que buscan vivir con lujos, con deseos desbordantes por los placeres de la carne, incluso matando, persiguiendo, hostigando a los trabajadores, a los que se esfuerzan por llevar el fruto, el alimento a su casa, y que consiguen todo eso, estos ricos engañando y defraudando a otros, todo esto va a ser una característica del mundo en general antes de la venida del Mesías. Eso es uno de los aspectos que, que identifica el Señor. Hay un día, ¿sí?, en que hoy en día podemos asegurar que muchas personas se encuentran en la condición de la búsqueda de las personas que deberían recibir lo justo de parte de estos ricos, lo que significa que estamos cada vez más cerca del día del Señor. Nos arrebatará para no sufrir las consecuencias de su ira. Esto ya nos ha quedado claro. Llegará el momento en que nosotros seremos arrebatados, ¿sí? Esta es nuestra esperanza bendita. Un tiempo que vendrá que tendrá como objetivo principal que venga la ira después y finalmente el restablecimiento de todas las cosas, el inicio del reino del Señor. Así de que en este Yom Kippur, ¿qué es lo que nosotros deberíamos contemplar, considerar? Bueno, cumplir con conciencia el mandamiento de la aflicción de nuestras almas. Y que no tengamos la expectativa de una vida de lujos y placeres. Más bien, ordenemos nuestras vidas bajo la expectativa de que el Mesías viene pronto por nosotros, de que pronto seremos arrebatados, ¿sí? Porque esta es una decisión de cada persona. Cada persona debe tomar su decisión y debe tomar bajo su propia responsabilidad qué decide. Si seguir al Señor, ¿sí?, y tener esta esperanza bendita, mantener esta esperanza bendita en su vida, o si bien decidir vivir como si solamente existiera el tiempo, su tiempo en este mundo, un tiempo tan breve como un suspiro, y entonces dedicarse a adquirir las riquezas malavidas. Que seamos librados del día del juicio del Señor por expiación eterna por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías.